Buenas tardes a todos. Dentro de las clases de la cátedra de Hormigón 1, esta sería la clase número 9. Continuamos tratando diseño al corte, sería la parte 2. Lo que presentamos, como les he mencionado anteriormente, es un resumen de la clase dada. El material completo está disponible en el drive de la materia para los alumnos, tanto teórico como práctico. Comenzamos. Vamos a ver, después de haber evaluado aspectos teóricos en la clase anterior, el enfoque del diseño al corte según nuestro reglamento CIRSOC 201-2005, que se fundamenta en el código ASI 318-2005. El enfoque actual del diseño al corte según nuestro reglamento se basa en ecuaciones de naturaleza empírica que surgen como resultado de numerosos ensayos. Ya en la clase previa hablamos de la cantidad de parámetros de los cuales depende la falla por corte y vimos que son realmente numerosos. Entonces, encontrar ecuaciones que se correspondan satisfactoriamente con el resultado de los ensayos tiene un cierto grado de complejidad. Y van evolucionando esas ecuaciones a lo largo del tiempo en función de nuevos resultados de ensayos. Y esto se observa, por ejemplo, en el código ASI 318-2019, donde hay cambios con respecto a las ecuaciones que vamos a visualizar. Entonces, en nuestro reglamento consideramos que el esfuerzo de corte resistido por el hormigón y el esfuerzo de corte resistido por los estribos son aditivos. Se supone que el esfuerzo de corte que proporciona el hormigón, llamado BC, es igual al que provoca la fisuración diagonal, por tanto, el valor remanente tiene que ser tomado por la armadura de corte, sea esta estribos solamente o estribos y barras inclinadas, de tal forma que el B exterior es igual a BC más B sub S. BC es igual al corte que provoca la fisuración diagonal, que es tomado por el hormigón mediante los mecanismos que analizamos anteriormente, fuerza en el hormigón no fisurado de corte, BCI, fuerza por fricción en las fisuras, entre fisuras, B sub I, y fuerza de dovela, B sub D, entre otras, y efecto arco. Y BS es el esfuerzo requerido para tomar el corte remanente de BU. Planteando la inecuación BU, que es la solicitación pésima de las combinaciones de cargas mayoradas, debe ser menor o igual que el factor de reducción por B nominal, podemos reemplazar B nominal y expresarlo como el factor de reducción por BC más BS. Si tomamos, a modo de ejemplo, dos combinaciones tipo BU igual a 1,20 de B sub D más 1,60 de BL mayor o igual que 1,40 de BD, que serían los casos más habituales para, por ejemplo, analizar sistemas de losas y vigas, donde D es todo lo componente relacionado con el peso propio, ¿sí? Sobrecargas permanentes y cargas permanentes, y BL las sobrecargas de uso. Entonces tenemos que los requisitos para el diseño del corte se presentan en términos de fuerzas, no de las tensiones de corte tal cual se trataba en el anterior reglamento CIRSOC 201-82, basado en las normas DIN 1045 alemanas. El corte solicitante se expresa en términos de esfuerzo de corte mayorado B sub U. La determinación de la cantidad de armadura necesaria se basa en una forma modificada de la analogía del reticulado. La analogía clásica del reticulado suponía que la armadura de corte resiste la totalidad del esfuerzo de corte actuante. La diferencia está en el reconocimiento del aporte del hormigón al corte. En la clase anterior mencionamos ensayos que se habían realizado durante varias décadas, fundamentalmente en Alemania, Leonhardt, donde claramente encontró que había una diferencia entre la suposición de Morse, de que el hormigón no aportaba una vez que se producía la fisura diagonal, y lo que arrojaban los ensayos. Ese grado de conocimiento fue perfeccionándose a lo largo del tiempo mediante diferentes teorías, y en términos del código ASI 318 se expresa en forma
simple o relativamente simple a través de BC. Entonces, dado el tipo de falla frágil de las roturas por corte, se diseña de tal forma que se espera lograr que la resistencia al corte sea al menos igual o mayor a la deflexión, que es una falla dúctil. Entonces, las piezas sometidas a corte deben verificar la siguiente expresión: BU menor o igual que Φ por Bn, donde ya vimos cómo se puede expresar BU. En términos generales, BU estaría expresada a través de todas las combinaciones factibles de carga a aplicar al elemento. El factor Φ es 0,75 para corte. Con respecto a las cargas, hay que hacer una consideración. Si las cargas están aplicadas en la cara superior de la viga y la viga transmite las cargas a través de su cara inferior, las cargas próximas al apoyo, como vemos en la zona izquierda, aplicadas en la cara superior, se transfieren en forma directa al mismo mediante el mecanismo de arco visto anteriormente. Por tanto, no generan un esfuerzo de corte en la pieza. Por esto es que se permite, en estos casos, tomar el corte determinante a una cierta distancia de la cara del apoyo. Y vemos el diagrama de corte aserrado, enrayado, que es el que tenemos que tomar con estribos y barras dobladas. O sea, con BC más BS. Por tanto, el valor del esfuerzo de corte determinante, en caso de resultar que el apoyo sea directo, es decir, que la reacción de apoyo introduzca compresiones en la cara inferior del elemento, supongamos un elemento premoldeado que se apoya sobre una ménsula de hormigón que recibe las cargas de la losa en su cara superior. Que las cargas se apliquen superiormente o no colgadas, y que no existan cargas concentradas significativas a una distancia del filo del apoyo menor que la altura útil D. En tal caso, el valor determinante de corte se ubica a una distancia del apoyo igual a D. La ubicación de la potencial fisura diagonal es, en definitiva, la que determina la sección crítica para el esfuerzo de corte de diseño. En el caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones anteriores, se debe dimensionar con el valor de corte correspondiente al filo del apoyo. Acá vemos la situación a la izquierda arriba, donde se cumple la condición para determinar el corte a una distancia D. A la derecha arriba pasa lo mismo, y abajo, tanto izquierda como a derecha, pasa lo opuesto. Hay que determinar el esfuerzo de corte determinante en la cara de unión de la viga secundaria con la viga principal, o bien de la losa con la viga, ¿sí? Cuando es una carga en la cara inferior de la losa, una losa descendida. Respecto de la resistencia al corte aportada por el hormigón, denominada BC, el reglamento presenta dos tipos de expresiones para evaluar BC. Una simplificada, muy utilizada, y otra de carácter más general. En ausencia de fuerzas axiales, BC se puede expresar como un sexto de raíz de F'C, BW por D. BW es el ancho, D es la altura útil, y un sexto de raíz de F'C surge de lo que vimos en los ensayos cuando intentamos determinar el valor de tau crítico en función del esfuerzo de crítico con los ensayos. Y cuando había esfuerzos de corte elevados junto a momentos flectores con relativa intensidad, el valor era de la tensión crítica aproximadamente 0,16 de raíz de F'C, siempre expresando F'C en megapascales. Siempre hay que tener cuidado con las unidades en las que se expresan las ecuaciones. La expresión más general, que contempla otras de algunos de los parámetros que mencionamos en teoría, como la cuantía de la armadura traccionada, ρW, en la sección analizada el cociente entre B último y M último, es la que podemos visualizar. BC igual a raíz de F'C más una constante por ρW BU por D sobre MU, donde hay que tener en consideración que BU por D sobre MU tiene que ser menor que 1. Si aplicamos esta expresión en las zonas de donde MU tiende a 0, arrojaría valores que no concuerdan con los ensayos, naturalmente. Ese término entre paréntesis se multiplica por un séptimo de BW por D y debe ser
no mayor, como vimos según los ensayos, a 0,30 de raíz de F'C BW por D. ρW es la cuantía de la armadura traccionada por flexión a S sobre BW por D. Esta expresión graficada y la nube de puntos de ensayos correspondientes nos indica que se aproxima relativamente satisfactoriamente, aunque ha sido modificada en la última versión del código ASCII 318. Lo que hay una cierta deficiencia en la evaluación de la cuantía ρW, que en este caso está elevada a la potencia 1, ¿sí? Y eso fue modificado. Cuando haya fuerzas axiales presentes, tenemos dos situaciones. Si existe compresión, es una situación favorable. La expresión simplificada es BC es igual a 1 más el esfuerzo axial mayorado sobre 14G por el término anterior, un sexto de raíz de F'C BW por D, donde NU sobre G está en megapascales, o sea que se incrementa el valor de BC en ausencia de fuerzas axiales, porque si el esfuerzo es de compresión es positivo, da un valor mayor a 1. Hay que ser cautos en cuanto a considerar evaluar correctamente las fuerzas axiales, ¿sí? Para no sobreestimar el valor de NU. En la expresión más general, cuando hay la presencia de fuerzas axiales, aparece en lugar de M la expresión de M sub M, que es igual a MU menos NU por 4H menos D sobre 8, ¿sí? Sin el límite BU por D sobre MU menor que 1, y siempre tiene el tope de 0,30 raíz de F'C BW por D, ahora multiplicado por 1 más 0,3 de NU sobre AG. Entonces sería la expresión más general cuando hay fuerzas axiales de compresión presentes. Sería, por ejemplo, el caso de columnas. Cuando, por el contrario, existen cargas axiles de tracción, el efecto es desfavorable. La fisura diagonal tiende a incrementar de espesor y a ascender más rápidamente. Entonces BC es 1 más 0,3 de NU sobre AG por el término anterior, un sexto de raíz de F'C BW por D, donde NU en este caso, extracción, se expresa en forma con signo negativo, es decir, disminuye el valor unitario. Y en la misma recomendación del CIRSOC se indica que cuando exista incertidumbre sobre la magnitud de la eventual tracción axial y ésta pudiera alcanzar valores significativos, se recomienda directamente ignorar el aporte de BC, asumiendo BC igual a 0. Solo un comentario sobre el código ASCII 318 en la última versión, 2019. Se reconocen avances en función de los ensayos ya verificados y análisis realizados, donde se evalúa la incidencia favorable de la cuantía de la armadura traccionada de flexión que cruza la fisura, modificándose las expresiones para el cálculo de BC. Acá observamos resultados de ensayos según el código ASCII 318-2014. Los ensayos obtenidos, ¿sí?, con la expresión simplificada y detallada, la primera y la segunda que observamos, y con la modificación, ¿sí?, del código ASCII 318-2019, se visualiza que pocos puntos quedan por debajo del valor unitario, o sea, pocos puntos quedan del lado inseguro. Cuando les menciono acá 318-2014 es porque desde el 318-2005 a 2014 no hubo cambios en este tema. Y abajo, entonces los gráficos que estamos visualizando reflejan el impacto de la profundidad en la relación de resistencia para elementos sin armadura de corte, ¿sí? Y abajo vemos el impacto de la cuantía en la relación de resistencia para elementos sin armadura de corte, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo en las versiones simplificadas y detalladas de las versiones previas del código ASCII 318,
quedaban una cantidad de puntos importantes por debajo del valor unitario, y en la versión actual eso se ha corregido sustancialmente, quedando una cantidad de puntos realmente menor. Entonces las expresiones, en el caso del código base 318-2019, cuando la cantidad de armadura de corte es menor que la mínima, la expresión de BC es la que vemos, donde aparece como novedad que ρw está elevado al 1/3, ¿sí? Y un factor, el factor de tamaño, lambda S, que tiene en cuenta que es raíz de 2 sobre 1 más d sobre 250 en milímetros d, menor o igual que 1, que tiene en cuenta que para alturas útiles mayores a 250 milímetros empieza a haber una pérdida relativa de resistencia en el término de BC. Para elementos con armadura de corte mayor que la mínima, valen las dos expresiones de abajo, renglones 2 y 3, donde la modificación está planteada básicamente en términos de ρw elevado a la potencia 1/3. Tiene más incidencia la cuantía de la armadura traccionada. La resistencia al corte aportada por la armadura de estribos y barras dobladas se puede evaluar a través de la analogía del reticulado modificada. ¿Sí? Acá observamos el reticulado planteado por Morse, cordón comprimido con resultante C, cordón traccionado con resultante T, brazo interno de palanca Z, diagonales comprimidas C'D en el hormigón y elementos traccionados inclinados que pueden ser estribos y barras dobladas, ¿sí? Con inclinación para estribos beta 90 y para barras dobladas un ángulo menor, puede ser 45 grados o cercano. Si planteamos una inclinación genérica de las fisuras con un ángulo θ y una inclinación alfa de la armadura de corte, podremos, con base a las ecuaciones de equilibrio, deducir las expresiones de diseño para las armaduras y obtener el término de B sub S. Entonces, estamos viendo que en este dibujo, a través de la fisura inclinada, hay armaduras que cruzan esa fisura para generar esa fuerza B sub S con una separación S. Y aparece el parámetro P, que es la medida en horizontal de z con tangente de θ más z con tangente de alfa. Alfa es la inclinación de la armadura de corte y θ sería la inclinación de las fisuras inclinadas. Z es el brazo de palanca interno. Entonces, P sería la proyección horizontal, como dijimos, S la separación de las armaduras transversales según el eje de la viga, alfa inclinación de las barras que conforman la armadura de corte y θ la inclinación de las bielas. Entonces, tenemos la totalidad de las fuerzas intervinientes, BCI, B sub I, B sub D y B sub S. A partir del planteo anterior podemos establecer que P es Z cotangente de θ más Z cotangente de alfa. Z es el brazo interno de palanca, no está definido precisamente y por ende podemos reemplazarlo sin mayor error por la altura útil D, que sí lo conocemos con precisión, la distancia de la cara superior de la viga al baricentro de la armadura. Entonces podemos expresar a P como D, altura útil, cotangente de θ más cotangente de alfa. Por otro lado, la cantidad de barras que atraviesan una fisura con una extensión P, si esa es la separación, podemos decir que n barras la van a atravesar, que es igual al cociente de P sobre S. Entonces, n se expresa como D sobre S, cotangente de θ más cotangente de alfa. La componente vertical de la fuerza en un estribo barra va a ser AB la sección de la barra de corte o estribo por FB la tensión de fluencia de la misma, como es componente vertical por el seno de alfa. De tal forma que la componente total vertical de las fuerzas de todas las barras que atraviesan la fisura, suponiendo que exista más de una de ellas, sería BS es igual a B por FB por seno de alfa por n barras.
Reemplazando la expresión anterior de n, llegamos abajo a Bs es igual a B por Fb, que sería Fi, por D sobre S, por cotangente de tita seno de alfa, más cotangente de alfa seno de alfa. Si definimos un ángulo para la inclinación de las fisuras, como una simplificación, y luego planteamos la inclinación de la armadura de corte, se va a simplificar la expresión para evaluar Bs. Entonces, partiendo de que la inclinación de las bielas comprimidas las asumimos, no necesariamente es así, a 45 grados, θ es 45 grados, la expresión de Bs es igual a B por Fb por D sobre S, seno de alfa más coseno de alfa. Ahora, si solo contáramos con estribos de corte rectos, alfa es 90. Entonces, la expresión de Bs se transforma en Bs es igual a B por Fi por D sobre S, donde D es la altura útil de la sección, S es la separación entre planos destribados normales al eje de la pieza, Fi es la resistencia de atracción, o sea, la tensión de fluencia de los estribos, AB sería el área de acero contenida en un plano destribado. Si son estribos de dos ramas, y AB1 es la sección de un estribo, de una rama, es 2 por AB1. Si son estribos de 4 ramas, sería 4 por AB1. Y así, eventualmente, para cualquier otra relación. N es el número de ramas. Y AB1 es el área de una de las ramas de estribos contenidas en el plano destribado. Entonces, con estribos a 90 grados, la expresión de Bs es la que observamos a continuación. Si nosotros conocemos el Bs requerido, podemos, fijando una separación S, despejar el AB necesario. Un análisis de esta simplificación adoptada, asumir la inclinación de las bielas comprimidas a 45 grados, demuestra que es una solución conservadora. Los ensayos indican que las fisuras se presentan con ángulos menores de 45 grados y que por lo tanto el esfuerzo cortante, Bs, a tomar con estribos, se va a distribuir sobre una longitud mayor S y requerirá menos armadura a tal fin. Un comentario que creo que desde el punto práctico, no tanto teórico, es interesante. En la actualidad se utiliza poco las barras dobladas por varias razones. Requieren mayor consumo de mano de obra, requieren mayor control e inspección en obra, y asimismo las barras dobladas toman el esfuerzo de corte de un signo determinado. Por ejemplo, para cargas gravitatorias, las barras dobladas tienen que tener una determinada inclinación. Pero si esas vigas forman parte de pórticos que toman a su vez cargas importantes horizontales derivadas del viento, cuando el viento domine la combinación de cargas, según el sentido del viento, el signo del corte determinante va a cambiar. Entonces, para un signo las barras dobladas van a trabajar y para el otro no. Lo mismo ocurre con el tema sísmico, ¿no? Pero por otro lado, los estribos cerrados cumplen funciones importantes. Si están adecuadamente espaciados, generan un grado de confinamiento en el hormigón que incrementan la capacidad de formación y ductilidad, que siempre es una condición muy deseable. Y ante una inversión en el sentido del corte actuante, como dije, para cargas sísmicas, el estribo recto trabaja de igual manera, o ante una situación no esperada de cargas que genera una inversión del corte actuante. Otra deficiencia de las barras dobladas es que esas bielas de reticulado que nosotros imaginamos como un elemento, físicamente está conformado en el corte a la derecha por una serie de bielitas que van al interior del ancho de la viga que tienden a apoyarse en los puntos más rígidos. Si elevamos la barra, esas bielas tienden a concurrir a apoyarse en esa barra doblada. Ese eje con esa configuración de tensiones principales que se apoyan en esa barra doblada genera una curvatura y eventualmente genera tracciones transversales que debilitan las tracciones transversales de resistencia de las bielas comprimidas. Entonces,
puede propiciar fisuras prematuras y resistencias menores a las esperadas. Por otro lado, tenemos del ensayo, cuando lo realizamos, observamos que el adicionar armadura de corte mejoraba sustancialmente el comportamiento de la viga, pero siempre y cuando esa armadura que cruzaba la fisura potencial diagonal tuviese una sección suficiente como para incrementar la capacidad de carga y no inmediatamente entrar en fluencia. Por ello, y para asegurarnos de esa situación, se establece en todos los códigos y reglamentos una cuantía mínima de armado respecto de la armadura de corte. Entonces, acá vemos una viga en la que se ha producido la fisura diagonal y que los estribos que cruzan la misma han ingresado a fluencia. La cuantía mínima de estribos de corte, según el reglamento vigente, tiene que cumplir con las dos relaciones AB sobre S mayor que un 16avo de raíz de F'C BW sobre Fi o 0,33 de BW sobre Fi. La mayor de ambas. Asimismo, a fin de evitar que una potencial fisura de corte seccione la viga sin ser interceptada por al menos una rama de estribos, tenemos que fijar, esto es natural, una separación máxima a los estribos, porque si fueran excesivamente distanciados uno de otro respecto del eje, la fisura potencial podría cruzar la viga sin interceptar ninguno. Al respecto, vamos a plantear cuáles son los límites que establece el CIRSOC 201-2005, que son los del Código ASI 318-2005. La armadura mínima de corte restringe el desarrollo de la fisura diagonal, incrementando la ductilidad y la posibilidad de llegar a advertir la falla sin preaviso frágil por naturaleza. Asimismo, es de gran importancia si el elemento es solicitado por una fuerza de tracción no prevista o por una sobrecarga no evaluada correctamente. Acá estamos en este gráfico tratando de mostrar lo que acabamos de mencionar. Los estribos tienen que tener una separación entre ejes de estribos tal que aseguren cruzar cualquier potencial fisura de corte. Lo mismo ocurre con las barras dobladas. Entonces, desde el punto de vista reglamentario, la separación máxima de estribos rectos se establece en función del nivel de BS requerido. Si BS es menor que un tercio de raíz de F'C BW por D, se supone que el nivel de intensidad de corte no es tan elevado. S debe ser menor o igual que D sobre 2 o 40 centímetros el menor, donde D es la altura útil. Si BS es mayor, S debe ser menor o igual que D sobre 4 o 20 centímetros. Se reduce a la mitad los valores de separaciones máximas de estribos. Abajo vemos el corte de una fisura potencial y los estribos que lo cruzan. Los estribos tienen que quedar adecuadamente anclados a ambos lados de la fisura potencial. Para controlar el ancho de las fisuras diagonales en el alma de la viga, la resistencia a fluencia de la armadura se limita a Fi menor o igual que 420 megapascales, o bien Fi menor que 500 megapascales para mallas de acero soldadas con alambres conformados. Asimismo, según veremos, para evitar la falla de las bielas comprimidas, BS no debe superar 2/3 de raíz de F'C BW por D.